Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas Hola gracias por Pablo, ¿qué tal? muchas gracias por estos minutos y nos gustaría saber un poquito más de en qué consiste tu presentación en el evento. Perfecto. Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación al evento. La verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes la experiencia en todo lo que es la gestión que lleva adelante un CISO, ¿cierto? Hoy en día, una de ellas relacionada con temáticas de fraude. Agradecer a José Lagos también, que fue quien me Ujú. contactó y me invitó a participar del evento. Y yo quiero un poco aprovechar, yo creo que la instancia para compartir. Yo creo que ese es como mi foco principal, compartir experiencias que yo creo que va a servir finalmente para que todas aquellas personas, sobre todo las que están trabajando hoy día en el sistema financiero, puedan naturalmente ir preparando, ¿cierto?, sus distintas estrategias para ir enfrentando una temática muy importante hoy en día que tiene que ver con la prevención del fraude. Y aquí la idea es aprovechar de la coyuntura actual, sin lugar a duda, para hacer un poco un juego entre los conceptos de la pandemia y el fraude, porque efectivamente el fraude tiene ciertas características de pandemia, o sea, de alguna forma lo podemos tratar como una enfermedad que tiene efectos, sin lugar a duda, significativos en todo lo que tiene relación con el engagement con los clientes que tienen hoy día las empresas, que se ve afectado naturalmente cuando un cliente se ve afectado por un delito de estas características. Se te ve afectado obviamente también la parte financiera, porque tienes que muchas veces cubrir finalmente el fraude que sufre el cliente, y el cliente también obviamente lo vive como una mala experiencia. Entonces, al tener una afectación negativa, obviamente va a afectar el cumplimiento de tus objetivos como institución financiera, tu confianza obviamente se ve dañada, tu reputación también, y en ese sentido hay que tratarlo como una enfermedad que afecta naturalmente a la parte más estratégica que tienen este negocio. ¿Y por qué tratarlo como una pandemia? Porque finalmente el fraude hoy día empieza en un lugar, se va extendiendo obviamente al resto de las geografías, y hoy día básicamente vemos que con la globalización que existe hoy en día, la digitalización, todo lo que ha sido el proceso de transformación que ha llevado a la banca hoy día cada vez más disponibilizar transaccionalidad, producto, la contratación online. Naturalmente eso también lleva a que los malos tengan una mayor cantidad de incentivos como para poder involucrarse en ese tipo de operaciones, y desde allí intentar, cierto, monetizar lo que es finalmente su botín, que es conseguir el mayor dinero posible con este tipo de campañas. Entonces ahí un poco el ir jugando con la relación Ujú. entre estos dos conceptos y aprovechar un poco el conocimiento que tengo del sistema financiero, particularmente el chileno, que es donde me ha tocado estar, y ahora en mi experiencia acá en BVA España, un poco transmitir también lo que está pasando acá, donde los canales van un poquito más adelante en términos de funcionalidad, en términos de producto, para de alguna forma dar a conocer los fraudes que estamos viviendo aquí, las estrategias que hemos tenido que de alguna u otra forma desplegar para acometer, ¿cierto?, nuestras estrategias de prevención, y que obviamente esto sirva como un ejemplo también para que obviamente los colegas puedan ir adelantándose a estos problemas, o bien saber qué hacer cuando lo estén viviendo en carne propia, cuando llegue a su respectiva instituciones. Podemos decir de que tú has vivido en carne propia la globalización, debido a que en el tema de ciberseguridad has estado primero acá en Santiago, en Chile, y ahora ya en España, en el mismo sector financiero, has podido palpar de alguna manera la globalización, las amenazas que son de alguna manera comunes en general, pero también quizás una realidad distinta o una realidad un poquito más avanzada. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, yo te diría que, a ver, si bien es correcto que aquí tú ves efectivamente que hay un mayor desarrollo de la parte de negocio apoyado en la tecnología, y aquí no solamente hablando del sector financiero, sino que las distintas empresas hoy día en general, la interacción que tienen con los clientes es 100% digital, y lo hemos visto quizás mucho más palpable a raíz de lo que ha sido esta pandemia. No obstante, al final los problemas terminan siendo exactamente siempre los mismos. O sea, en este caso del fraude en concreto, siempre el foco principal donde van a atacar los malos es las conductas que tienen las personas, el poco cuidado que hay muchas veces con situaciones básicas como el no entregarle la clave a cualquier persona, el cuidar obviamente tu producto financiero, si es que lo estás trayendo en tu billetera, dónde lo guardas, etcétera. O sea, desde la parte digital hasta la parte ya más del aspecto físico, como el cuidado que finalmente tenemos en el día a día, son
cada conducta que aprovecha el malo para finalmente desarrollar una campaña que termina obviamente consiguiendo la mayor cantidad de pasta posible. O sea, la digitalización, los canales van más avanzados, pero te aseguro que los problemas parten originados Ujú. en el mismo sitio, que son conductas de las personas. Y por eso el concepto que hay detrás de esto es el de ingeniería social. Por último, ¿quiénes deberían ver tu charla en el evento? ¿Solamente los que están encargados en el área de finanzas, por ejemplo, de ciberseguridad finanzas, o también un público aún mayor? ¿Qué perfil Yo, debiese estar viendo tu presentación? Yo creo que aún mayor, o sea, yo creo que esto, si bien obviamente la prevención del fraude hoy día puede estar quizás más amarrada a las funciones del CISO o muchas veces en las áreas de operaciones, al final lo que uno haga para prevenir y evitar que ocurra este tipo de delitos tiene componentes muy interesantes que tienes que tener un adecuado manejo en lo que es la experiencia del cliente. Tienes que tener un adecuado manejo finalmente de cómo actúas tú y cómo te posicionas frente a estas temáticas hacia los organismos reguladores. O sea, aquí el aforo desde gente relacionada con las funciones de seguridad, gente relacionada con más la relación comercial o la experiencia cliente, equipos legales, o sea, un aforo que sin lugar a dudas yo creo que puede ser bastante más extenso de lo que uno puede llegar a pensar, porque al final cada acción que tomes finalmente para prevenir este tipo de cosas tiene impactos varios y obviamente cada uno de ellos hay que irlos tomando con cuidado. O sea, aquí lo que no queremos es asustar al cliente en Ujú. términos de que no use los canales digitales. Nosotros queremos incentivar a que eso siga ocurriendo cada vez más, a que las instituciones puedan ir disponibilizando cada vez más funcionalidades en favor del cliente. Y eso palpable absolutamente con la pandemia, el valor agregado que está entregado a cada una de las personas. Y en ese sentido hay que tener cuidado desde las distintas miradas, desde los distintos puntos de vista, y es por eso que creo que esto puede ser interesante de compartir con personas de distintos ámbitos de actuación en las empresas. Buenísimo. Bueno, ya estamos terminando la conversación, pero no quiero dejar de destacar unas palabras que tú dijiste de no queremos asustar a que no utilicen los canales digitales de alguna manera. Bueno, esas palabras que son simples y que son medias lógicas hoy día muestran la evolución de los encargados de seguridad también, porque de ciberseguridad, porque hace unos años atrás el no era la palabra que predominaba de alguna manera, era el desincentivo, porque se malentendía de alguna manera o se tenía una forma de entender la ciberseguridad que era restringir más que seguritizar de alguna forma, de asegurar de que realmente se utilice y se utilice bien, ¿o no? Es ¿Cómo lo ves tú? correcto, es correcto. O sea, el enfoque hoy día, nosotros hoy día no somos una persona que trabajamos en una caja de encerrados. Nosotros hoy día trabajamos de la mano con negocios y nuestra intención finalmente es que el negocio se pueda desarrollar, que los clientes Ujú. puedan vivir la mejor experiencia posible en el uso de los distintos canales, elijan el canal digital o elijan una oficina, el que ellos quieran escoger. Y nosotros tenemos que hacer posible que esas cosas ocurran. Ujú. Hay riesgos como en todas las cosas, pero nosotros lo que tenemos que encargar es entregarle las herramientas finalmente al negocio, entregarle las herramientas al cliente para que finalmente sea una experiencia segura, confiable y sencilla. Y ese es el trabajo en el cual nos tenemos que enfocar hoy en día, más allá de lo clásico que tiene que ver con los basics de seguridad, que tiene que ver con nuestra parte más TI, de la monitorización, de la gestión de incidentes, eso siempre va a existir. Pero luego, ¿cómo nos posicionamos frente a negocio? Nosotros tenemos que ser netamente un habilitador de negocio y ese es el enfoque que yo creo que tiene el COSIS hoy en día y al menos yo creo que lo que nos mueve a nosotros como cultura dentro de la institución a la que represento, que es BBVA. Buenísimo, muchas gracias por tu tiempo, Alejandro. Quedan todos muy invitados a escuchar la charla que va a tener en el CISO Latam Virtual en los próximos días, Alejandro, en ese evento que va a ser muy, muy interesante, muy importante. Y muchas gracias por tu tiempo en estos minutos. Muchas Y gracias a ustedes, Pablo, nos vemos y esos nos días vemos. ahí en el evento. Que estés bien. Correcto. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias, chao.